La segunda mitad del siglo pasado fue fértil para un brote de artistas que sembraron las raíces de un renovado discurso poético local, incorporando al arte de la expresión verbal tópicos y procedimientos inéditos a la ciudad que cohabitaron tus padres y abuelos. Entre los nombres que con frecuencia son mencionados como representativos del período y que han desarrollado una escritura significativa en este territorio, están Tomás Harris, Juan Zapata, María Teresa Torres, Tulio Mendoza, Ricardo Manque, Egor Mardones, Nicolás Miquea, Carlos de Cap, Javier Campos, Carlos Cosiña, Arinda Ojeda y Alexis Figueroa. Durante décadas, uno de los géneros musicales habituales en las lecturas poéticas celebradas en la zona ha sido el jazz. Esta música brota arraigada al delta del río Mississippi, otro cauce trazado por encuentros y desencuentros. En la región, el jazz germina a veces en estado puro, otras adaptado al diverso hábitat del Biobío. El jazz huachaca de los guarinaques de Don Robert, el jazz gitano cultivado desde el 2011 por los temibles Sandovales y el jazz satánico de la Rea Trip dan cuenta de nuevas identidades musicales para descubrir en las calles de la ciudad. De niño siempre viví en el centro de Concepción, por lo tanto este lugar siempre ha sido cercano y un referente para mí. De pequeño iba de la mano de mi familia y posteriormente solo y libre, por lo tanto era como el patio de mi casa, un lugar en el que siempre me sentí cómodo, digamos, y que de paso tuvo un vínculo con mis inicios como músico, mis primeras motivaciones y muchas situaciones posteriores ligadas también a lo académico. El lugar lo conozco desde sus inicios. Recuerdo cuando lo armamos muchos años atrás. Yo, además de ser escritor, trabajo en oficios bastante más pedestres como maestro chasquilla. Yo venía llegando de Santiago. Alejandra me dijo que tenía un espacio, el espacio era un desastre, pero yo y otros amigos lo convertimos en lo que es ahora. Con los años, Malpaso se ha inscrito en el circuito cultural penquista. Ha ido consolidando su presencia dentro del circuito penquista, digamos un circuito underground, digamos un circuito que ofrece un lugar periférico, experimentación, ruptura, vanguardia. El rol de este lugar tiene un impacto transversal en mi vida. La Universidad de Concepción tiene una mística muy especial, algunas connotaciones mágicas, por así decirlo, que en mi caso, como yo lo percibo, tienen que ver con el vínculo entre lo urbano y lo natural. Este enclave en medio de cerros, hay un desarrollo de las ideas, pero en un contexto, como digo yo, muy integrador. Entonces, eso le da un aire y una dinámica y muy estimulantes. Y pareciera que todo Concepción apunta hacia la universidad, como que todo converge ahí. Sebastián, ¿cómo estás? ahí, Alexis? Muy bien, pues. Me ha costado encontrarte, pero Asiento. Aquí estamos. Gracias. Sebastián Larrea, Concepción. Has hecho tu carrera aquí, en esta que se dice la perla del Biobío. Entiendo que tu carrera también ha tenido que ver con el jazz, con el rock. Desde mi punto de vista tiene que ver con los conceptos de acid y más un concepto que por ahí leí en una entrevista que es satánico. Recuerdo el jazz satánico. Pero desde aquí, viendo todo este panorama, la pregunta es, ¿por qué estamos aquí en la universidad? O sea, para mí la UDEC tiene como una presencia transversal en mi vida, Alexis, la verdad, desde niño, paseando, venía a andar en bicicleta, siempre tuve algún pariente o gente que estudiaba en la UDEC, tanto la conexión con el Parque Ecuador, con la U es como un circuito clásico cuando uno es pequeño en esta ciudad. Y la verdad es que también estudié acá en dos etapas de mi vida, tanto como universitario
como cuando niño, que aquí mismo atrás quedaba en este cerro, ¿Ya? quedaba la escuela de música, donde yo estudié piano al comienzo. ¿A qué edad estudiaste piano, Sebastián? Alrededor de los 10 años, no sé si antes o por ahí, pero alrededor de los 10 años estudiaba piano y teoría acá. ¿Por qué entraste a estudiar piano y teoría? ¿Te gustaba la música desde chico o fue una Sí. decisión...? Siempre estuve ligado por un tema familiar. Mi mamá estaba muy ligada a la música, y yo la iba a ver dirigir coros, orquestas también, y siempre en mi casa había un flujo de músicos relacionado a la música clásica de acá de Concepción. Entonces, siempre también, aparte de ese estímulo, me metieron en cursos de iniciación a la música. Primero en Laurencia Contreras, que queda en el centro. Sí, recuerdo. Ahí de muy niño, no recuerdo, 5 o 6 años, no sé. Y después, posteriormente, acá en la UDEC, digamos. O sea, te formaste como músico, digamos, en una carrera musical que pasa por la universidad, en cierto momento. Sí, claro. Pero Y la después, dejaste, posteriormente, en la carrera de música, acá, que no terminé porque me fui con un grupo a tocar a Santiago. ¿Cómo se llama ese grupo? Se llama Explanada. ¿Y qué hacían? ¿Qué música era? Era una música media under, con una cantante alemana Ya. que cantaba en otros idiomas, inglés, alemán, entonces no era una banda muy digamos, popular, digamos, en el sentido de hacer música popular, hacíamos una música media oscura. ¿Gótica? Con ecos de gótico, ya. de rock, hasta Ya. de metal, de dark también podría decirse. Era una cosa bien especial, digamos. En fin. Sí, se da a escuchar muy bien. Tu música es muy potente y muy fuerte. Pucha, Alexis, para mí es un honor compartir contigo, como siempre, porque tú eres un gran referente acá de la cultura y la creación penquista. Sobre todo, tal vez conocido como poeta, aunque hay mucho que tú me podrías contar Sí. en torno a otras áreas que tú desarrollas, pero sin ir más lejos, ganador del premio Casa de las Américas, del premio municipal del 2016. 2016. Y, Exactamente. y bueno, has editado alrededor de 10 libros también. Sí, ahí hay una historia, porque los libros que he editado no tienen que ver solo con la poesía. Yo generalmente trabajo con ilustradores. He trabajado con Claudio Romo, he trabajado con otros ilustradores. De hecho, uno de mis últimos libros se llama Lota 1960, La huelga larga del carbón, que es un cómic, una novela gráfica donde trabajo con 5 ilustradores. Yo fui el guionista de esos 5. Interesante. ¿Te fijas? Entonces, todo lo que tiene que ver con mi arte, a ver, ¿cómo lo diría yo? Yo trabajo con las palabras, trabajo con la literatura, pero mi literatura está orientada y enlazada con otras artes, ¿te fijas? Es literatura y audiovisual, literatura y cómic, etcétera. Sin embargo, la poesía es como la zona de arte duro para mí, y sobre todo la poesía escrita sobre papel, ¿ah? No la poesía oral, no la poesía audiovisual, no la poesía... Solo la poesía escrita sobre papel y un lápiz, ¿ah? Usando papel y lápiz. Esa es la zona de mi arte duro, independiente de las otras posibilidades. Y escribirlo en un papel, con un lápiz, es como una especie también de fetiche. O sea, la verdad es que le llamo papel a la pantalla del computador Ya. y lápiz le llamo al Perfecto, teclado. por eso lo pregunté. Pero en el fondo es el equivalente. Porque hay escritores que han tenido un rollo con el medio, digamos. Sí, sí. Su máquina de escribir, ¿entiendes? Sí. Por eso te pregunto. Sí. Bueno, si era... La verdad que hasta los 80 yo escribí en máquina de escribir. Tenía una Underwood de las chiquititas, una Underwood chiquitita que tecleaba. Parecía caladora de stencil porque tenía malo el cilindro, entonces le pegaba y dejaba un calado. Tú levantabas la hoja y se transparentaba todo. Claro. Pero cuando llegó la computación nunca más escribí en máquina de escribir. Ya, perfecto. No, nunca más. ¿Abrazaste el...? Sí, absolutamente. El nuevo medio. Ahora no podría escribir a mano. Ya, Pero cuando se me ocurre alguna idea, ando con mi blog de notas en el teléfono celular y escribo ahí. Yo siento que Entonces, es muy lento escribir a mano ya a esta altura. Oye, ¿y qué te iba a decir tú?
me has contado algunas anécdotas tuyas que son muy pintorescas, muy pintorescas. Sí, tienen que ver un poco con la imagen que uno tiene a través de un sistema de medios. Igual te estaba conversando y creo que en algún momento eso lo voy a transformar en una especie de acción de arte. El hecho de que yo doné mi cuerpo a la Escuela de Anatomía de la Universidad de Concepción, pero lo hice por un motivo específico, por dos motivos específicos. Primero, porque no quería tener problemas con un funeral, no quería que gastaran plata pagando un ataúd, pagando un nicho, no, por Dios. Y segundo, por mi idea un poco de la, comillas, impermanencia. O sea, después de muerto a mí qué me importa lo que pase conmigo, o sea, ahorrémosle el problema a la gente. Eso. Entonces lo hice los procedimientos, etcétera. Me dijeron, oh, qué bueno, agradecido estamos. Este año nos han donado 3 cuerpos, usted es el 4º. Ojalá más gente venga a hacer lo mismo. Es una buena idea, me encanta. Pero por supuesto. Me parece súper lúcida. Claro. Entonces, ese tipo de anécdotas se cuelan por ahí, se cuelan por allá. Hay otra más macabra. Tiene que ver con el hecho de que mis dientes son un desastre. Yo perdí mis dientes casi completamente. Entonces yo decidí hace unos años atrás que me iba a arreglar yo mismo los dientes. Y un día caminando por la playa de Tomé descubrí que se habían caído unas lápidas del cementerio y que son de mármol. Y descubrí que si yo molía ese mármol y lo mezclaba con Poxipol, me podía hacer unas prótesis dentales propias. Ahí eso es otra cosa anecdótica, si se puede decir. O sea, tengo varias más, pero dejémoslo hasta por ahí. Es como para es como un argumento para un guión, ¿no? Sí, claro. Entonces ni yo mismo sé dónde estamos trabajando en términos de mi vida. Me encanta. Qué buena, Alex. Sí. Por lo menos la literatura permite eso, que mezclas niveles de niveles de discurso. Lo bueno que tiene la literatura es que te permite hacer un discurso de alguna manera que mezcla lo real y lo fantástico como discurso. Alexis, no sé si tú cuando estabas en el colegio jugabas a esto. Sí, jugaba a eso. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Yo voy a hacer un juego como ese, pero con preguntas bien, pues. clave. Quiero una respuesta tuya concisa. A ver. Como dijo el escritor Gonzalo Rojas, en Concepción se levanta una piedra y aparece un poeta. Primero, eso se extiende a todo Chile. Es un dicho que ya se usa para todo Chile. La pregunta... ¿Por qué lo habrá dicho de Concepción? Porque era de aquí, creo. Era de aquí, de la 8ª región. Pero creo que hay una cosa que distinguir. Eso depende, primero, del porte de la piedra y del porte del poeta. ¿Por qué? Porque hay piedras grandes y poetas pequeños, y hay poetas gordos y piedras chicas. Totalmente. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, creo que no es tan así. Creo sencillamente que en Chile hay tantos poetas como en cualquier parte del mundo. Tal vez el asunto es que nosotros le hemos dado al valor de la poesía el rango casi como del huemul. Hay un huemul. ¿Hay algo de chauvinismo tal vez? Sí, hay un huemul, hay el otro animalito y atrás de todo el escudo hay un poeta haciendo auyujo, aquí estamos. Claro. Y eso no es nada más que... Como el tercer lugar en el Mundial de Chile y todo. Ya, perfecto. Según tu experiencia, háblame de la multidisciplinariedad en el arte. Creo que es muy simple y corto. La multidisciplina en el arte es parte del arte, ni siquiera del arte del futuro, es parte del arte actual. O sea, el arte actual es multidisciplinario. Interactivo. Y se acabó. Sí. No hay mucho que hablar al respecto. Y en lo que te atañe a ti, Sebastián, y creo que tiene que ver con alguna de las preguntas que están aquí, por supuesto. Dice, define la actual escena jazzística en Concepción. Creo que es una línea que también has trabajado. Claro. Para mí es un estilo que se sumó en mi línea de aprendizaje de la música ya más grande, porque yo partí con la música clásica, tocando violonchelo. Después me metí a la guitarra por el rock y el metal. Yo partí por ahí, por el lado rockero, cuando adolescente. ¿Y el metal qué metal era?
Pucha, tocábamos desde Slayer, Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Van Halen viejo, todas esas bandas ochenteras que iban desde el heavy metal hasta el thrash. ¿Y cómo llegas al jazz? Sí, es que siempre me interesó la improvisación. Y obviamente, humildemente lo creo, que la forma más elevada de improvisación en la música contemporánea, en Occidente por lo menos, es el jazz. En otras culturas existe la música hindú, donde hay todo un mundo, una riqueza, pero yo no puedo hablar de eso porque no es de mi competencia. Pero creo que acá la forma más fina, más elevada de improvisación es el jazz. Entonces me metí eso por amor a la improvisación, pero no fue una de las músicas con las que yo partí. Y entonces, ya que practicas ese arte y esa línea de arte, y en Conce, en pocas palabras, ¿qué pasa con el jazz en estos momentos? O sea, jazz clásico, hay una escena. Yo no soy quien para catalogar su nivel, y si fuera quien tampoco lo haría, porque hablar de mis pares lo hago con respeto, ¿me entiendes? ¿No? Mis pares, yo quiero que les vaya bien. No voy a ir a apelar a mis pares jamás. Yo te diría que hay una escena súper chora y vasta, y hay personajes que han sido clave en eso, como el Marlon Romero, por ejemplo, que lo menciono porque realmente en algún momento ha sido como un personaje solitario que ha sido el eje desde donde se han formado muchos músicos que hoy en día tienen sus propias bandas, son líderes de sus propios proyectos. Entonces creo que el Marlon ha sido un eje súper importante desde los 80 para la formación de músicos, y que han permitido que actualmente haya una escena, ¿me entiendes? Cuando yo era chico habían 5 músicos de jazz en Conce. Ahora hay muchos. Ese concepto, ¿tú dirías que esta escena de jazz tiene distintos tipos de jazz? Sí, claro. Jugando? Claro. Por ejemplo, en Conce, yo creo que no hay bebop, por ejemplo, que es un estilo de jazz. Yo no creo que acá haya músicos de bebop, pero hay músicos competentes en fusión, en funk, y en jazz, digamos, tradicional también, pero en otras vertientes, digamos. Y en jazz satánico tenemos uno, por ejemplo. ¿Ah? Aquí bueno, mismo. ¿Ah? Le faltan los cachos nomás. Sí, claro. Vamos a la última. Háblame del concepto de industrias creativas. Yo entiendo que hablar de ese concepto tiene que ver justamente con lo que estamos haciendo hoy día aquí, por ejemplo. La verdad es que yo he trabajado en industria creativa ya como 5 o 6 años, a través de producción de videos, a través de planes. Trabajo con gente que se vincula directamente, y yo me he trabajado como redactor, etcétera, en proyectos que tienen que ver con la industria creativa. Creo que, para ser muy claro, creo que hay mucho más parafernalia y hay mucho plan para fomentar la industria creativa mal concebidos de lo que hay realmente. ¿Por qué te digo eso? Cuando Chile empieza a plantearse el cómo integrar la industria creativa al PIB, al Producto Interno Bruto, se propone una meta de más o menos en 5 o 6 años agregar entre el 8 al 12% del Producto Interno Bruto a través de la industria creativa. Han pasado esos 8 años, se ha invertido plata a través de Corfo, se ha invertido plata a través de fondos directos, etcétera, y no hemos tenido ese resultado. La industria creativa chilena no aporta el 12% del PIB. ¿Ah? No, pero bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Que los planes están funcionando mal. Sí, claro. Algo está pasando, pero a nadie le importa eso. En este momento lo interesante es vender el concepto de industria creativa, totalmente, sin tener ningún respaldo atrás, ni ningún estudio muy serio que diga por qué nos está fallando toda la planificación sobre las industrias creativas. Eso es todo. Encuentro un concepto bastante vacío en este momento. El último concepto tiene que ver con literatura y música, y dice se complementan. Yo entiendo que este concepto surge por la actividad que hace la Red Trip con Cóctel Lírico. Creo que Cóctel Lírico y la Red Trip en Chile son parte de los primeros, de los precursores de una combinación que obviamente se da en otras partes. Yo te diría que la música mezclada con la poesía tipo performance o poesía de acción en los bares tiene una tradición fuera de nuestro país.
pero Sí. esa es una tradición que recién se está inaugurando en Chile. Y precisamente la mezcla que hace la Red Trip con corte lírico es una mezcla de poesía y música. ¿Ah? ¿Cómo llegaste a esa... cómo se origina esa mezcla? Que hace tan característico en la escena penquista este combinado de dos, digamos, grupos, digamos... sí, de dos grupos que vinieron de artes distintos. Fue algo, mira, fortuito, por lo menos por mi parte, porque un día Nacho Gallardo, del Cóctel Lírico... El gran Ignacio Gallardo. Exacto, un personaje de la escena penquista, me dijo que andaba una conocida, una española creo, que quería declamar en medio de una tocata mía. Yo le dije ya, apareció, lo hizo ella muy bien, sin micrófono, lo cual fue un mérito porque estábamos en Malpaso, donde no hay infraestructura para eso, y lo hizo y funcionó. Y después él me dijo, oye, me gustaría ir yo. Y fue 1, 2, 3 veces, 4, y no paró más hasta ahora. No, y obviamente pues, no más en ese ahora. proceso fue sumando gente. La capitana, invitando más gente, Alan, Héctor, y fue creciendo, pero como te digo, se dio así en un momento, así de un minuto a otro, espontáneamente en el bar, sin micrófono, y por suerte contamos con el respeto de la gente que estaba ahí. Para cerrar, ¿percibes que ha habido un cambio en el público que va a este tipo de presentaciones que mezclan poesía y música? Sí. Porque inicialmente creo que fue un poco difícil. O sea, difícil, si tú entiendes, la gente sale después del viernes de sus pegas, se va a un local a tomar un copete, a distender, a juntar con los amigos, ¿cachai? Claro. No, yo entiendo, si yo fuera a un teatro donde yo voy a dar un recital y la gente se pone a hablar, me molestaría. Pero en el contexto de un bar me parece razonable que la gente pesque a medias, ¿entiendes? Dentro de eso, claro, al principio no fue tan fácil, pero aún así se pudo hacer. Pero con el tiempo la gente ha empatizado un montón con esta situación y actualmente la gente celebra, a veces escriben y piden, oye, van con el Cóctel Lírico, hay como una predisposición súper buena y positiva en torno a esta... Sí, yo vi hace poco, pasé un día por el Averno, donde justamente estaban leyendo. Sí, encuentro que la relación con el público de aquí a 2 años ha cambiado absolutamente. Sí, así es, Alexis. Sebastián, yo accedo a tu música principalmente a través de las presentaciones y a través de internet. Eso no significa que no haya dejado de grabar en este CD un tema que a mí me interesa mucho y que se llama Bajo el Mar. Bajo el Mar tiene que ver con un poema, ahora lo relaciono yo, sí, y yo que viene de un libro que publiqué por ahí por el 96 que se llama Babel. Hay una obra tuya, entre tantas, que me hace un clic especial, que tiene un vínculo con una música mía que se llama Bajo el Mar. Y tú, mira, aquí ando trayendo tu libro El laberinto sí. circular y otros poemas. Tu poema Babel Sí. me encanta por tener connotaciones acuosas, densas, muchas capas. Es un hermoso poema ese y la verdad es que hay una afinidad y la temática de Bajo el Mar y su título tiene que ver también con otro poeta que tú bien conoces, porque hiciste un libro de traducciones de sus poemas hace poco, que es H.P. Lovecraft, y que tiene todo un tema con los dioses que están durmiendo bajo el mar, esperando a volver a reinar sobre el planeta y sobre el universo, y es obviamente una temática oscura, algo apocalíptica y acuosa. Podría yo replicar eso rápidamente diciendo que justamente la música, esa música que es una música absolutamente como sumergida y que se llama Bajo el Mar, tiene un equivalente en Babel. Aunque si bien Babel se refiere al lenguaje y se refiere al caos del lenguaje, Sí. en el fondo toda la estructura que tiene es la estructura de una fábula gótica. Interesantísimo. Y en ese sentido tiene una relación con la música que yo escucho en Bajo el Mar.
Creo que la Sí. música de Bajo el Mar es una música bastante evocadora de la oscuridad, de lo gótico y más bien de lo húmedo y de lo sumergido. Exacto. Me siento súper identificado con lo que escribes y me encantaría escucharte. Bueno, haremos lo posible. Babel. Yacen en las catedrales del mar los santos hidráulicos que en su descenso iluminan las formas del agua. Yacen en las catedrales con sus huesos de calcio en los que se funda la arquitectura. Y sueñan bufones ahogados que con sus paramentos de lujoso coral construyen las celdas de lo imaginario. Obispos mitrados con algas purpúreas ofician el culto salvaje de origamis enfermos, bailando entre los reyes del loto y la sombra de la pesadez. Y legiones de peces alimentan el fuego y el resplandor de otro cielo bajo el cielo del sol. Y los santos hidráulicos que con su cantar iluminan las formas del agua circundan Babel sepultada con sus letanías. Están tristes, los días pasaron y entre ellos se han ido el sentido del rito y perdieron la magia ancestral del caldero en donde bullía incesante el color. Cenotafios de libros en blanco se yerguen en los patios de las catedrales y escamas de tinta descienden desde las tintas del cielo. Pero los santos hidráulicos, embebidos en el eco sensual de sus pasos, no escuchan, no miran y giran en su gran serpentario, repitiendo las formas del ruido del mar. Circundan Babel sin cruzar los portales y cuidan la lumbre del abecedario aflorado en los basamentos donde la torre cayó. Y yacen velando las voces que emergen, pasando del suelo del agua hacia el cielo del sol. Y sus ávidas manos se frotan con otros huesos que cantan el vaivén de las olas, conformando las frases que no han de volverse a entender.
Esto recién comienza. La fusión de dos entes creadores que entregarán sus energías y percepciones hasta transformarlas en lo que hemos presentado. Un nuevo viaje nos espera, guiado por dos exponentes locales donde el teatro y las artes visuales serán los protagonistas de una mágica jornada de artes y partes.